he estado compartiendo con ustedes desde la muerte y resurrección del Señor Jesús que celebramos hace algunas semanas. Todo lo que implica el que alguien crea que Jesús es el Cristo. Jesucristo es una contracción de dos conceptos, o de la persona, el nombre de persona con el atributo. Jesús, el Verbo hecho carne, Dios encarnado. Jesús de Nazaret, hombre, pero siempre Dios, que es el Cristo, el ungido, el Mesías prometido, el Salvador. De pronto nos podemos conformar con solamente conocer algunas cosas o aspectos de Jesucristo: dónde nació, cómo se llamaba su mamá, su papá, qué hizo, alguna cosa importante que él dijo, y tomarlo como algo religioso, histórico, convencional, pero que no impacta la vida, que no transforma el corazón, que no consuela el alma, que no nos lleva a un nacer de nuevo, que no nos lleva a una vida abundante, a una vida llena de su palabra y de su espíritu. Por eso es importante ver el testimonio que en la Escritura nosotros encontramos de hombres y mujeres que creyeron que Jesús es el Cristo y dieron sus vidas por esa causa, que predicaron y llevaron el mensaje hasta donde ellos pudieron. Libro de los Hechos, capítulo 17, a partir del verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Ese es el primer punto. Los discípulos en Tesalónica y lo que sucedió ahí. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, dice el verso 9, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que
Creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, los del otro pueblo, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Ya Atenas nos es familiar, ¿verdad? Ya sabemos en dónde andamos. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Ahorita hay más gente viva que lo que ha vivido en toda la historia. Yo a lo mejor eso te hace así como a mí. Ahorita estamos más gente viva que lo que ha vivido en toda la historia. 6,000 y pico de millones de personas estamos vivos ahorita, más los que se agreguen en las próximas 2 horas. Hay gente que necesita saber que hay un Salvador y que ese Salvador es Jesús, el Cristo. Tú lo conoces, ¿sí? Es el Salvador de tu vida. Tú sabes que vas a estar con Él en la eternidad. Tú sabes que cuando Él venga, te vas a presentar delante de Él y te va a decir: pasa, buen siervo fiel. ¿Sí? Bueno, hay mucha gente que no sabe eso. Hay mucha gente que ni siquiera sabe quién es Jesús. Y están vivos ahorita. Dice: y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos que había en Berea, a 80 kilómetros de Tesalónica. Y dice que los de Berea eran más nobles, verso 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas que decían Pablo y los demás eran ciertas. Por eso cuando tú vas a instruir a alguien, cuando le vas a hablar a alguien de la Biblia, hay que llevarlos a que ellos mismos busquen y vean si es cierto lo que les estás diciendo. Quizás algunos necesitamos mencionar su nombre, llevar a las personas a la escritura. Necesitamos presentarles a Jesús, convencerlos de que Él es el Cristo, que Él viene otra vez y va a establecer su trono y su reino. Quizá alguno de nosotros necesitamos hoy declarar: Jesús es el Cristo, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es mi Dios. Y hacer un compromiso de vivir vidas rendidas a Él. De tal manera que si ese es tu deseo, díselo ahí en tu lugar, decláralo. Que el Señor haga su obra en nuestros corazones. Que el Señor haga su obra en nuestras vidas.